Cuba Información. Fernando Rasberg, corresponsal en La Habana de BBC en español, es posiblemente uno de los pocos corresponsales extranjeros que no siguen la línea dura, oficial, contra la revolución cubana que trazan los grandes grupos mediáticos internacionales. Su pretensión de equidistancia entre el gobierno cubano y el llamado exilio de Miami le lleva en ocasiones a perder el equilibrio. En recientes fechas apuntaba sus dardos contra la revista Temas, conocida por ser uno de los espacios periodísticos cubanos más abiertos para el debate político y social en la isla. Esta revista tiene un espacio de discusión presencial llamado Último Jueves, y al último de ellos había sido invitada expresamente la prensa extranjera, puesto que el tema a discutir era la imagen de Cuba en los medios internacionales. Tras asistir a la mesa redonda, el periodista de BBC, Fernando Rasberg, narra en un malhumorado texto que el director del evento tiene terminantemente prohibido a los periodistas que contemos lo ocurrido en dichos debates, por lo que habrá que esperar a que exista una versión oficial del debate. Rasberg adereza esta denuncia de una supuesta censura mencionando, como no, al mismísimo Stalin. El atacado Rafael Hernández, director de la revista Temas, nos explica que esta práctica consiste en que los participantes tienen derecho a leer antes de ser publicado lo que los periodistas dicen que dijeron. Señala que esto se practica en espacios similares en otros países, como Estados Unidos, pero nadie habla de censura salvo si se produce en Cuba. Y explica que esta práctica se aprobó no con la intención de controlar qué opiniones se publican, sino para hacer frente a la habitual manipulación de las palabras de los panelistas por parte de los grandes medios internacionales. Lo que el periodista de BBC llama versión oficial del debate es por tanto el derecho que tiene cualquier persona de supervisar que lo publicado corresponda con lo que ha dicho y que no se ha publicado nada que no ha dicho. El pasado 6 de enero, el periodista de BBC también resbalaba al realizar en otro texto una poco afortunada comparación entre la situación de Cuba actual con la de Estados Unidos en la época de la segregación racial. Apostaba porque en el presente año 2011 aparecerá en Cuba una Rosa Parks que con un simple no pondrá todo en su lugar. Recordemos que Rosa Parks fue la ciudadana negra que, tras no obedecer la indicación de ceder su asiento en un autocar a una persona de raza blanca, fue encarcelada. Aquello fue detonante de las protestas que acabaron finalmente con la citada práctica racista en el transporte de Estados Unidos. Esta forzada analogía con la realidad de Cuba más parece sacada de la prensa explosiva de Miami que de la pluma habitualmente más equilibrada del periodista de BBC Mundo. En sus ataques a la revista Tema, Fernando Rasberg lamenta igualmente la influencia de editores y directores sobre los periodistas cubanos, a los que acusa de hacer un periodismo adulón con las autoridades y jefes. Nos gustaría saber si él se atreverá, por ejemplo, a contrariar a sus superiores de BBC, desmintiendo, por ejemplo, lo que él sabe perfectamente que es un disparate informativo absoluto. Una reciente noticia, publicada por su medio, sobre una supuesta base de China en Cuba, que utilizaría los servicios del cable submarino entre Cuba y Venezuela. La entrevista que realizara recientemente Fernando Rasberg al conocido disidente cubano Guillermo Fariñas tampoco es un ejemplo precisamente de periodismo crítico y no complaciente, sino más bien de otro verdaderamente adulón. ¿Será que finalmente la influencia de sus editores y directores en BBC han podido con la equidistancia de Fernando Rasberg?